Hoy vamos a ver las intrigas entre Ricardo Corazón de León, Leonor de Aquitania, y Enrique la Tercera Cruzada. La vez pasada estábamos viendo las historias de amor, estábamos viendo el personaje de Leonor de Aquitania desde el punto de vista de su figura arquetípica, en lo que tiene que ver con la formación de la idea del amor romántico en Occidente, en la influencia que tuvo al encontrarse con los sufis y también al llevar hacia el norte la cultura provenzal, que era la cultura que se encontraba en el sur de Francia, y habíamos visto los tribunales del amor, y habíamos visto las fiestas, y habíamos visto los juglares, los trovadores, aquellos que llevaban encantamientos y magias. Habíamos visto cómo estos castillos se fueron rodeando de todo un mundo, en el cual diferentes destrezas, ya fueran interpretativas, musicales, circenses, iban creando un mundo alrededor de las cortes y alrededor de las mujeres, que se encontraban para esa época mucho tiempo solas en los castillos, mientras los hombres guerreaban, y como mientras los caballeros guerreaban, allende los mares y allende las tierras, ellas recibían toda esta corte de personajes, que a partir del encanto y el agrado, iban creando todo un mundo, y habíamos visto como un amor distinto y digamos subterfugio, se va filtrando por entre la vida cotidiana del medioevo, donde las costumbres eran tan rígidas y los pactos matrimoniales tenían un carácter eminentemente político y económico. El amor se va a filtrar como una especie de embrujo, como un hechizo que va pasando por entre los intersticios de una época de una moral muy fuerte, y la va desacomodando a su manera y la va llenando de un perfume que hoy llamamos la época, lo que significa el espíritu romántico, en el sentido de la poesía, de la entrega, del amor y de las cortes, y lo que llamaban cortejar a una mujer, que generalmente eran mujeres ajenas, inaccesibles o imposibles, porque las hazañas en nombre del amor eran parte de lo que le daban toda la claridad, la esperanza y el colorido y la pasión. Precisamente era todo eso, era la dificultad y lo imposible que podía resultar. Estábamos viendo la formación de las cortes de amor. Y esta era una manera diferente de vivir en tiempos tan guerreros. Pero volviendo a la política, que era lo que estaba tejiendo las intrigas que van a dar lugar a la posterior formación de Francia y de Inglaterra, hay una cantidad de juegos de poder que tienen que darse antes de que esto llegue a ocurrir realmente. Vamos hacia la formación de los estados nacionales. Pero eso es un proceso larguísimo, súper arduo. Entonces, por ahora, estamos en un tema con los poderes locales. Entonces, por un lado, los actores, digamos, de esta época son el papado, que trata de buscar que las iglesias locales se vayan uniendo a su poder para crear una gran iglesia, y empieza a combatir las herejías. Y las herejías eran cualquier tipo de pensamiento divergente a la línea oficial, y eso lo hace en tiempos terriblemente turbulentos. Entonces, el Papa tiene que lidiar con el emperador de lo que más adelante va a ser Alemania. Alemania se va a convertir en Estado Nacional de últimas,
porque mientras Francia e Inglaterra lo van a lograr eventualmente dentro de un ratico, pero lo van a lograr, a Alemania le va a tocar solamente hasta el siglo XIX, porque las diferencias entre los reinos hermanos va a ser muy difícil que ellos lleguen a consolidar un estado, lo mismo Italia. Pero en cambio, Francia, Inglaterra, Portugal y España, en alguna parte de nuestro proceso llegarán a ser estados nacionales, mientras que los otros serán reinos y principados por mucho tiempo. El emperador, de lo que habría de ser Alemania, es uno de los actores con los cuales el Papa se tiene que encontrar. Y también tiene que unirse, o sea, tiene que hacer un trato con los alemanes, o sea, con los germanos, y tiene que hacer un trato con el rey francés para poder lograr un equilibrio de poder. Entonces, habíamos visto que hay una cantidad de provincias, de regiones, porque todavía no tenemos países. Esas regiones en Francia las llamamos ducados. Entonces habíamos visto que era Bretaña, que eran los antiguos celtas, Anjou, Aquitania, Normandía y París, básicamente. En Inglaterra, en la futura Inglaterra o en el futuro Reino Unido estaban Escocia, Gales, Irlanda, estaban los sajones, los normandos, los celtas, los anglos, cantidades de pueblos. Y estábamos viendo que los grupos se establecen las lealtades a través de las relaciones entre vasallos y señores. Entonces se supone que que un vasallo debe lealtad a su señor y que su señor es en ese caso un superior. Pero habíamos visto que el caso del duque de Normandía es sumamente complejo porque el duque en calidad de duque es vasallo del rey de Francia, porque la Normandía es un ducado de Francia. Pero resulta que los normandos, como habíamos visto, habían atacado e invadido Inglaterra. Por última vez lo haría alguien, y el duque de Normandía se convirtió en rey de Inglaterra. Entonces, al convertirse en rey de Inglaterra, en una tierra es vasallo y en la otra rey, pero a la hora del té, lo que es un tipo súper poderoso, que siendo vasallo del rey de Francia, es muchísimo más poderoso que él porque tiene detrás a la Inglaterra. Entonces hay que ver cómo se le hace con eso. Entonces, lo que va a hacer de ahí en adelante el rey de Francia es tratar de debilitar al duque de Normandía en la medida de sus posibilidades, porque es un poder que directamente lo va a amenazar. Y la manera de hacerlo es creando alianzas con los diferentes ducados franceses que vayan a cambiar la correlación de fuerzas. Hemos visto eso también. Entonces, dentro de esa estrategia, estamos en la época de los Luises, lo que va a hacer es casar a su hijo con Leonor de Aquitania, para emparentar la Aquitania con el rey y de esa manera quitarle, digamos, peso a la Normandía dentro de lo que va a ser Francia. Recordemos que los normandos, por esta condición de duque de Francia y rey de Inglaterra, hacen que los dos países estén estrechamente entrelazados y que el surgimiento de unos y de otros se forme de la misma matriz. Hermana una cantidad de palabras dentro de lo que van a ser las respectivas lenguas y les da un origen común que tienen muy marcado, muy a su pesar, porque en la era moderna y después durante mucho tiempo ellos se van a detestar. Los ingleses y los franceses no se caen bien para nada, pero tienen en común una increíble cantidad de cosas, sobre todo el hecho de haber provenido ambos de los normandos. Entonces, ¿qué hace este hombre? Va a casar a su hijo, que es otro Luis, con Leonor de Aquitania. Estos son los capetos. Y Leonor de Aquitania, habíamos visto, por un lado, todo su carácter de amor a lo caballeresco, a lo provenzal, a los trovadores, a las cortes de amor. Ese es un aspecto quizás el más atractivo y refulgente de esta dama insigne. Pero también era una mujer de mucho tropel. Entonces, se va a casar con él y ella quiere que vaya a la segunda cruzada. Y ella empieza a decirle que vaya a la segunda cruzada, pero nota que el hombre tiene pocas ganas, dice, para las cruzadas, porque está en unos problemas, que no le digo, con el duque de Normandía, está en líos para mantener el poder de los capetos y asegurarlo. Entonces tiene mucho más que hacer en Francia,
tiene mucho más que hacer en sus reinos tratando de arreglar el lío que irse por allá donde finalmente no se le ha terminado de perder nada, pero sin embargo, la cosa ven que se van a hacer una segunda cruzada. La primera cruzada, habíamos visto, es una cruzada papal, porque es el Papa el que la invoca. De ahí en adelante, las cruzadas, y sobre todo estas dos, van a ser cruzadas de reyes. Entonces ella se va con él, pero el hombre rehuye permanentemente el combate, porque él no quiere enfrentarse en líos allá. Entonces eso, y el hecho de que no se ponen de acuerdo los reyes, hace, como habíamos visto, que la segunda cruzada no vaya a terminar en ningún objetivo claro. Es un fracaso, es un acto fallido la segunda cruzada. Y eso le va a dar una piedra a Leonor de Aquitania, que ella, después se van a divorciar los dos, y en esa época el divorcio dependía de la conveniencia política del Papa y del rey. Entonces finalmente el Papa le va a dar el divorcio a Luis, Leonor de Aquitania va a quedar divorciada de él, y le va a hacer una jugada de esas terribles. La preocupación del tipo en la Normandía es el problema que tiene, pues Leonor va y se casa con el duque de Normandía, rey de Inglaterra, que es el famoso Enrique. Y eso pues es una sacada de clavo absolutamente terrible con el rey francés, que lo que está intentando es consolidar el poder justamente contra la amenaza de los normandos, y la otra va y se le sirve de bandejita. Entonces ahí es esa famosa historia que habíamos hablado la vez pasada del León en invierno, que es una historia de amor y dolor, porque de todas maneras Leonor sí se enamora de Enrique y Enrique se enamora de Leonor, pero entre ellos median cualquier cantidad de batallas y de diferencias. Esta alianza era muy peligrosa para el rey de Francia, porque al casarse con Leonor de Aquitania, Enrique quedaba convertido en A, duque de Normandía, B, rey de Inglaterra, C, podría llegar, era rey en ese momento casado con una mujer de Aquitania, ¿sí? Entonces eso también le daba a Aquitania entre sus territorios, lo que hacía que le quitara territorios en lugar de darle, y por ahí derecho se podía meter con el trono de Francia en cualquier momento. O sea, esto era una cosa sumamente peligrosa porque atentaba a la composición misma de lo que en el futuro sería Francia, porque ya la Aquitania quedaba del mismo lado de la Normandía por la vía del matrimonio de estos dos. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? Buscar apoyarla en todas las desavenencias y en todos los problemas que vayan a tener estos dos, como una especie de sombra acechante, porque los intereses políticos que se estaban moviendo ahí eran de un tamaño increíble. Entonces, Leonor, que con el rey francés solamente tuvo hijas, con Enrique, que en la película de León en invierno decía ella que era un hombre con una mente como la de Aristóteles y con un cuerpo que era un pecado, que la había enloquecido, y ella también era una mujer increíblemente atractiva. Entonces ella con él tuvo 3 hijos, y los 3 hijos son Ricardo Corazón de León, son Juan Sin Tierra y Godofredo, Geoffrey. Sí, estos 3 hijos, por eso es que uno ve en las películas de Inglaterra las historias de Leonor de Aquitania. Entonces se confunde porque como que la película es inglesa y me están hablando de una mujer que es francesa, pues por el tema de la Normandía, que está en uno y en otro lado del paso de Calais. O sea, para arriba y para abajo están los normandos, y como van cambiando de bandos a medida que se casen, entonces por eso es que no se nos distinguen claramente las miniseries, cuál es de quién va a producir la BBC y quién va a producir la televisión francesa. Pero básicamente es que estamos hablando de un combo que está gobernando en ambos lados, que son los normandos. Entonces ella tiene estos 3 hijos, y ella utiliza a sus 3 hijos como una manera de combatir y de crear toda clase de problemas a Enrique. Y cada vez que ella le va a hacer una jugada a Enrique que lo desestabilice de una u otra forma, en ese momento o sea el rey, la apoya, el rey de Francia, porque a él le interesa todo lo que debilite a los normandos. Esa es su única consigna. Hay un momento en que la va a encerrar en la torre porque la otra le intentó armar una guerra civil.
Entonces van y la rescatan. Y esto es una historia, la historia de esa mujer es una historia legendaria. Ella vivía hasta los 85 años, va a dar toda la lora del mundo, va a intrigar a través de los esposos, se casó con 2 reyes, tuvo hijos reyes, estuvo en las cruzadas, se inventó las cortes de amor, mejor dicho, hizo hasta para vender esa mujer. Y es un personaje de mucha fuerza y de mucha figuración en una época en que las mujeres rarísimamente la tenían, y por eso queda en la leyenda Leonor de Aquitania. Entonces este es como el contexto de los poderes que se están moviendo en ese momento. Ellos en este lío de divisiones y en este lío de pulsos de poder se van a enfrentar a un mundo que se hace fuerte en Oriente, y ese mundo es el del Islam y el de Bizancio. La vez pasada, cuando estábamos contando las historias de la primera cruzada, vimos cuáles eran las diferencias entre las iglesias de la iglesia romana y la iglesia bizantina, pero no hemos visto qué es el Islam propiamente en esa época. Entonces, el tema es el siguiente: cuando se rompe la Roma de Oriente, esa Roma, como habíamos dicho, coge un carácter propio, que es un carácter con lo que van a ser las diferentes patriarcas y los diferentes cabezas de iglesia. Esa es una iglesia con una influencia muchísimo mayor del idioma griego, como originalmente era. Ese Bizancio, que es la Roma de Oriente, fue fundado en el año 300. En el año 300, obviamente después de Cristo. Entonces, lo que es la Roma cristiana, lo que va a ser toda esa civilización que originalmente era griega, que después fue romana y que ahora va a ser cristiana. Ellos aparecen en escena en esa época. En el año 622, más o menos unos 300 y pico de años después, es cuando Mahoma huye de la Meca a Medina, cuando Mahoma recibe la revelación de Alá, deja su oficio de comerciante, empieza a predicar una nueva fe. En razón de su fe va a ser perseguido, huye de la Meca a Medina. Esto es en el año 622. En el año 622 se cuenta el año 1 de la era del Islam, porque la égira, que es como se llama la huida, es el comienzo del conteo del tiempo del mundo musulmán. Entonces Mahoma va a crear en lo que hoy es Arabia Saudita una religión, un estado, una sociedad, una vida, un código cotidiano en que Alá le dictó los 114 versos que conforman el texto sagrado del Corán, que se llaman suras, y que la perfección de la lengua árabe y de la escritura del Corán es una prueba de que son una revelación, porque Mahoma es un profeta, no un Dios. El Dios es Alá. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Entonces, Mahoma va a crear todo esto, y a la muerte de él es que habíamos visto que se van a presentar los problemas de su sucesión, porque la familia a la que él designó sanguíneamente su continuidad va a ser asesinada, que son Fátima, Ali, Hassan y Hussein. Entonces va a haber toda esta disputa entre los que creen que ahí hubo una usurpación y creen en Fátima y Ali, que son los chiitas, y no creen en los versos adicionales del Corán, y entre aquellos que creen en los 5 califas, que fue una solución administrativa que se hizo para resolver un problema que teológicamente no se podía solucionar en ese momento, y que creen en los versos adicionales del Corán, es decir, en la Sunna. Entonces quedaron los sunitas y los chiitas.
Y de ahí en adelante, una religión que surgió entre la Meca y Medina, después va a tener su fundamento y su centro en Damasco, en el tiempo de los omeyas. Y luego va a tener su centro en Bagdad, en el tiempo de los abasides. Y la primera parte, los omeyas, uno de ellos se salvó y se fue por toda el África del Norte, hasta Marruecos, hasta llegar a España. Se llama Abderramán III y allá va a crear el califato de Córdoba. Entonces aquí se va haciendo todo el mapa del Islam, y el Islam está cubriendo todo el Oriente Medio, porque eso va a llegar hasta Siria, lo que hoy es Siria, Líbano y Jordania, y después va a llegar hasta Bagdad, y después va a llegar hacia Persia, y ya cuando caiga Persia hacia todo el Asia Central, hacia lo que otrora fue la ruta de la seda, digamos. Toda la parte del Asia Central va a ser islamizada. Entonces va a ser un imperio muy grande. En su proceso de expansión se va a tocar con dos puntos de la cristiandad. Uno es Bizancio. Bizancio está ubicado en la península que hoy llamamos Turquía, Anatolia. Ahí estaba Bizancio. Entonces, cuando el Islam llegue allá, va a meterse como una especie de cuña, y esa península de Anatolia la van a tener que compartir tanto los bizantinos como los islámicos, como los árabes del Islam, durante un poco de siglos. Entonces ellos tienen una historia común que arranca cuando ya llegan hasta Constantinopla, y unos y otros, tanto el Islam árabe como el cristianismo ortodoxo de Bizancio, van a encontrar su caída con la toma de los turcos a Constantinopla mucho tiempo después, que es en 1453, mucho tiempo después, y los turcos sucederán al Islam, que ya no será una religión, digamos, gobernada por los árabes, sino que después lo será por los turcos. ¿Continuará el Islam? Sí, pero la supremacía árabe encontrará su fin en esa toma de los turcos a Constantinopla, que son una bolsa de unos pueblos de la estepa que nacen en la mitad de la gran civilización bizantina y la gigantesca civilización islámica, y ellos no son un pueblo comparablemente culto con estos dos gigantes, pero sí son unos militares enormes, y esa capacidad militar es la que les va a dar el poder para derrocarlos en un momento dado. Entonces todo ese es el escenario que se está dando en el sur, lo que quiere decir que ahí hay un montón de reinos cristianos por la influencia de Bizancio y porque el cristianismo viene de Oriente originalmente. Al ladito de Jerusalén es donde queda Jordania, donde queda Siria, donde queda Líbano. Entonces ahí hay unos reinos cristianos de puro comienzo, es decir, anteriores a la llegada de la era del Islam. Y esos reinos son los que van a entrar en interacción con todo el tema de las cruzadas. Entonces es a ese mundo, al mundo de Bizancio y al mundo del Islam, que es el que se ha venido expandiendo y consolidando al otro lado del Mediterráneo, al que se van a enfrentar estos pueblos que son los francos, que son los alamanes, ¿sí? Y que son todos estos reinos, y ese es el mundo en el que va a colisionar en un momento dado estos reinos de Anjou y de Normandía y de todo eso contra el reino de lo que están creando los islámicos en Oriente. Ese es el escenario, digamos, el escenario mayor de lo que van a ser las cruzadas. En la primera cruzada, los cristianos lograron tomarse Jerusalén y lograron derrotar a los musulmanes porque los encontraron divididos por lo que habíamos visto de esa oleada de chiitas que había entrado por Egipto y había roto las rutas de peregrinación. Luego ellos se componen y se recomponen y vuelven y se unen.
Y cuando se están recomponiendo es que lanzan la segunda cruzada, que es la de Leonor de Aquitania y la de Luis, pero esa no va a ninguna parte. Entonces luego viene la tercera cruzada, que es con los hijos de Leonor, y esa es la que es la más famosa, porque todos los reyes del hit parade, del estrellato del medioevo estaban allá, porque esa es la cruzada en donde va Ricardo Corazón de León, y es la cruzada donde va Felipe y donde va Federico Barbarroja. Federico Barbarroja, que va por los alemanes, se va a pegar una comilona, y luego se va a meter en el río, como habíamos visto, y se muere. Por eso es que le dicen a uno que no se puede bañar después de almuerzo. Yo creo que es desde ahí, de Federico Barbarroja. Entonces, los alemanes quedan ahí acéfalos. Entonces, Ricardo Corazón de León efectivamente va a llegar allá. Y el encuentro, o sea, lo que hace tan cinematográfica la tercera cruzada, es, de un lado, toda la figura emblemática de Ricardo Corazón de León, arquetipo del caballero él mismo también. Pero es que ahí se va a encontrar con un personaje de talla mayor, y ese personaje de talla mayor es ni más ni menos que Saladino, Salah al-Din. Entonces Saladino es hijo de unos hombres que habían sido llevados a combatir en los ejércitos mercenarios del Islam, que los llevaban a otras civilizaciones, y que cuando habían conocido toda la maravilla de lo que estaban pasando en esas tierras, pues nunca volvieron a la suya, y allá tuvieron a Saladino, y Saladino va a ser un hombre brillante en la batalla, y va a ser, en el sentido del honor, un gran caballero, aunque sea un hombre musulmán, y se van a enfrentar los dos. Entonces, el enfrentamiento de estos dos y el concepto del honor que ambos manejaban, los hizo aprender a respetarse el uno al otro. Entonces, esa la va a ganar Saladino. ¿Por qué la va a ganar Saladino? Porque Saladino sabe manejar con una gran habilidad la destreza de los caballos árabes contra los tanques de los cruzados. Los tanques de los cruzados, por lo mismo pesados que son difíciles de mover. Y esta gente volaba en esos caballos y lograba despistarlos mediante toda una serie de estrategias de esconderse y aparecer. Y eventualmente los van a derrotar, y eventualmente van a tomarse Jerusalén. Y de ahí en adelante, Jerusalén va a estar en manos de los musulmanes en toda esta época. Y es al final, cuando ya están derrotados, porque aquí hay un montón de personajes sumamente importantes. También está el rey Balduino, que era un rey leproso. Es un rey cristiano, pero era un gran guerrero y era un hombre de honor, y también se ganó el respeto de la época. Entonces, y eso es lo que se va a ver en la película de Cruzada, y eso es lo que va a suceder en la fortaleza de Acre y en el crack de los caballeros. Una fortaleza que hoy por hoy sigue siendo impresionante. Todo esto se va dando en lo que es Jordania y en lo que es Líbano, y hay una cantidad de castillos que van atravesando esa época, que son el testimonio de lo que fue el paso de las cruzadas, el tiempo de las peregrinaciones y el tiempo de la Guerra Santa. Entonces, en ese momento, cuando ellos son derrotados, Saladino hace un pacto de honor y no aprovecha su derrota para aniquilarlos, sino que decide respetar los reinos cristianos. El hecho de que Saladino respete los reinos cristianos va a hacer que sigan existiendo. De otra manera hubieran sido arrasados, y el cristianismo, que originalmente vino de esa zona, hubiera quedado extinto de los lugares donde conocieron el origen de esa nueva fe. Entonces, por eso es que hay cristianos en el Líbano y hay cristianos en Siria. Por eso existen ellos, y eso es lo que va a hacer que coexistan algunas veces el Islam y el cristianismo en esa zona, y más adelante será posible que el Líbano como tal vaya a existir, porque el proyecto de Saladino era un proyecto de un eje Cairo-Damasco, que era el proyecto que más adelante sería el imaginario de los pueblos árabes, cuando ya adquieran una identidad histórica. Entonces, ahí Ricardo Corazón de León pierde esa cruzada, pero el hecho de que el hombre esté por allá, después cuando va a regresar lo van a detener. Entonces su hermano Juan Sin Tierra ocupa el trono, y lo ocupa y va a empezar a poner una cantidad de impuestos sobre los nobles para conseguir dinero para el rescate, pero esos impuestos son terriblemente onerosos y no se les consultó. Entonces los nobles se van a reunir, le van a decir que él no tiene ningún derecho a hacer eso, porque no puede hacerlo sin consultarlos, y van a exigir una cosa que se llama la Carta Magna,
y la Carta Magna va a ser el origen de lo que en el futuro se llamará el Parlamento, que es una limitación de la autoridad del rey. Entonces los 3 hijos de Leonor de Aquitania son los que van a protagonizar todas estas historias y van a crear todas esas leyendas, y es en esa época en el que Juan Sin Tierra está allá, y es en el tiempo porque se siente que hay una usurpación, que el verdadero rey es Ricardo Corazón de León, y entonces sienten, como son normandos, los sajones, como una manera de expresar su disgusto por tener que someterse a la voluntad y a la decisión de los normandos. En ese momento van a crear una leyenda de un hombre que resistió en los bosques de Sherwood y que llegaba y le robaba a los ricos para darle a los pobres, y que había creado una gran resistencia. Es una manera de hablar de las luchas de los sajones contra la dominación de los normandos. El tipo se llamaba Robin Hood, y es precisamente la leyenda de los bosques y el sheriff de Nottingham y toda esa historia con Lady Marian y el pequeño John. Y es una historia en donde se mezclan el cristianismo de la época en que ya está con los espíritus del bosque, porque Ernie, el espíritu del bosque, era como el protector, el espíritu tutelar al que se dirigía Robin Hood en momentos en los cuales se encontraba atribulado. Pero también hay sacerdotes entre estos fugitivos que en el bosque permanentemente simbolizaban la resistencia de la gente del común frente a la dominación de un grupo que ellos todavía no consideraban legítimo, que era la forma como se estaban apoderando del mapa de Inglaterra y del de Francia los normandos. Otras cruzadas ya con personajes menos glamurosos, porque Ricardo Corazón de León va a generar un imaginario del rey ausente, del rey que no está, y eso parte, digamos, de Robin Hood. Es que Robin Hood lo hace en nombre de Ricardo Corazón de León, el rey que está en la cruzada. Y también habíamos visto que eran los tiempos de Ivanhoe, estos héroes que surgen desde el monte y que están representando la inconformidad con el juego de poderes que se está dando. Entonces por eso es que la Tercera Cruzada es tan famosa, por Saladino, por Ricardo Corazón de León, por Juan Sin Tierra, por Geoffrey, y porque ellos son los hijos de Leonor de Aquitania y de Enrique, y todas las historias de intrigas que se están dando. Finalmente después ella muere, pero ya dejó armado un lío muy grande. Entonces, una vez que Salah al-Din toma Jerusalén, el resto del tiempo es tratando de reconquistarla. Entonces la van a reconquistar, pero nunca lo van a lograr. En la Cuarta Cruzada van a saquear a la mismísima Constantinopla, que es un despropósito y un exabrupto, porque se supone que era a la que debían defender y a la que iban a apoyar, y llegaron y la saquearon. Y después el rey Luis muere, y vienen más cruzadas, ¿sí? Vienen después 8 cruzadas, y después finalmente nunca logran recuperar nada. Ya digamos el total de las cruzadas son 8, pero finalmente nunca van a lograr. Entonces hemos visto que las cruzadas tienen una cantidad de frentes, como habíamos visto con los caballeros teutones en el oriente, con los hospitalarios y con los templarios en Jerusalén, y con la Orden de Santiago de Compostela en España. Están por todas partes. Entonces, este episodio, que va a durar todo ese tiempo y que va a tener todas estas 8 cruzadas, en últimas nunca logra. Hubo una cruzada de los niños, que mandaron un poco de niños a ver que como los niños Dios estaba con ellos, entonces no los iban a matar, y lo que pasa es que los mataron a todos. Y lo que fue un crimen impresionante, desde las viejas mañas de reclutar a los niños y meterlos en las guerras de los grandes. Entonces, finalmente las cruzadas no van a terminar reconquistando la Tierra Santa, pero sí van a crear un contacto entre Oriente y Occidente, que es donde van a llegar los libros y las traducciones de Aristóteles en la época en que se están empezando a formar las universidades, porque las universidades también son un invento de la Edad Media. No surgen en la modernidad, surgen antes, y surgen alrededor de la elaboración de la doctrina y de la teología, y es en las universidades donde uno encuentra personajes como Abelardo,
la historia que estábamos contando. En una de esas cruzadas, ya en las últimas, es cuando un personaje se va a sentir tan absolutamente desolado por toda la sangre, por todo el horror que se había hecho, porque es que para crear las cruzadas habíamos visto que se había dado un salto teológico del pacifismo que Jesús había predicado en todas las circunstancias, incluso ante los romanos, a una guerra santa que sí está avalada por la defensa de la fe, para poder convencer a la gente de que pasara por encima del no matarás, que es una de las grandes condiciones de la manera como Jesús enseñó el cristianismo. Entonces, para pasar por encima de eso habían arrasado a todo el mundo. Más adelante, en los episodios de las cruzadas, va a haber un personaje que va a sentir que hay una equivocación inmensa, que toda la sangre, todo el horror, toda la tristeza, la desolación que vio, ensombrecen su alma, le quitan sentido a lo que es el dinero, la riqueza y el poder en un personaje nacido en una sociedad, una posición muy alta de la sociedad, hijo de un hombre muy rico, textilero. Y este personaje va a sentir que todo salió terriblemente mal y que la riqueza y el pillaje que vienen de todo lo que fueron estas expediciones no alivia al espíritu, al contrario, lo hace más pesado. Cuando él regresa, decide renunciar a todos bienes materiales, a su posición, a su nombre, a todo aquello que lo había distinguido como un personaje de alcurnia, y empieza a andar por las calles siguiendo las enseñanzas de Jesús, tratando de recuperar el origen del cristianismo. Y empieza a pensar por dónde viene el origen del cristianismo, qué le había dado el primer sentido, dónde estaba presente el amor y cómo recuperar eso. Y en su paso por la Tierra Santa, entre todas las cosas que vio, un día vio una representación de lo que había sido el nacimiento del niño Jesús. Un día vio una representación de un pesebre, y pensando en el pesebre, dijo: hay que empezar por ahí, porque es en el pesebre donde se recupera el mensaje del niño que viene a traer el mensaje del amor. Entonces dice que lo reprodujo con figuras de piedra, y que esas figuras de piedra, cuenta la leyenda, cobraron vida, y que él, a través de esta manera de recuperar el amor que sentía que se había roto totalmente en esta cantidad de odio que eran las cruzadas, va a crear ese pesebre, y ese personaje se llama nada más y nada menos que Francisco de Asís, y es el origen de los franciscanos. Y el pesebre se hizo en Grecho, y después de Grecho, por todas las influencias y la manera como los pueblos se van dominando unos a otros, Nápoles va a formar parte, y esos reinos de Italia van a formar parte de España. Por Italia va a llegar a España, y mucho tiempo más adelante, cuando lleguen los españoles a las tierras del Nuevo Mundo, lo llevarán también, y nosotros seremos parte de la tradición del pesebre. Es en este odio de las cruzadas, en este salto teológico tan doloroso, que avaló la muerte de una religión que no tenía por qué permitirla bajo ninguna circunstancia, porque nunca fue ese el mensaje de Jesús, que hablaba de dar la otra mejilla. Es en ese momento que aparece la figura de Francisco de Asís, que se sentía hermano de los lobos, hermano del sol y hermano de la luna. La Edad Media está llena de contrastes, porque por un lado están las historias de amor que habíamos contado y las cortes de amor. Por otro lado están los personajes como Francisco de Asís, que después en la modernidad sería muchas veces referido como el primer hippie que existió en la historia, porque era un hombre que vivía en la naturaleza, que vivía en armonía con todo, con su propio espíritu, y que creó toda una orden alrededor de él, de la que veremos después en su momento.
Pero también hay cosas durísimas, porque pues están las cruzadas. Entonces las cruzadas van a generar, por un lado, el enfrentamiento con el mundo oriental, pero también va a haber cruzadas internas, porque va a haber una persecución a los herejes. Entonces esto va a ser una constante en la Edad Media, porque ya lo habíamos visto en tiempos de los arrianos y en tiempos de los durcinos, y habíamos visto que el hecho de que los francos se hubieran cristianizado desde el punto de vista católico era lo que había hecho que Roma los considerara sus herederos, ¿sí? Entonces ya ahí había una primera purga que era contra los durcinos y contra los arrianos. Pero la idea es que cualquiera que no siga una línea doctrinal que se considera única, va a ser considerado un hereje. Y los herejes van a ser perseguidos de la misma manera que serían perseguidos los musulmanes. No se va a distinguir entre el hecho de que también sean cristianos, solamente que lo sean de otra manera. Entonces, dentro de la línea de lo que van a ser las persecuciones de los herejes, hay dos pueblos que van a padecer muchísimo el rigor de esta intolerancia. Unos van a ser los judíos, que la van a pasar terriblemente mal en la Edad Media, pero terriblemente mal, porque es que los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Eso ya ni siquiera los sitúa en el mundo de los cristianos, o sea, ya no son herejes cristianos, sino que directamente no se les considera parte de la cristiandad y se les considera que ellos habían contribuido a que Jesús hubiera sido entregado a los romanos, y les van a cobrar eso. Resulta que los judíos aparecieron en Europa porque los romanos los habían expulsado del templo de Jerusalén, porque los romanos tenían un planteamiento político y de Estado. Todo el que esté formando parte del Imperio Romano tiene que reconocer a alguno de los dioses del Olimpo mínimamente. Y los judíos no pueden hacer eso por el pacto que tienen con Yahvé. Entonces se niegan desde el punto de vista teológico a hacerle concesiones en ese sentido a los romanos. Los romanos no toleran las rebeliones, los judíos hacen rebeliones permanentemente, y finalmente en una de esas rebeliones los van a derrotar, a expulsar del templo, que es en la época de Tito Livio, y después va a ser el episodio de Masada, que es cuando se van a desbarrancar con tal de no entregarse, y los que huyen van a llegar a Europa. Unos van a llegar al este del Rin, que se van a llamar los judíos ashkenazis, y otros van a llegar a Sefarat, que se van a llamar los judíos sefarditas, que son en España. Los que están en España todavía no tienen problema, porque eso sigue siendo el califato de Córdoba, y eso más adelante lo van a tener, pero durante el tiempo de la presencia musulmana no lo van a tener, porque ahí lograron equilibrios entre cristianos, judíos y musulmanes. Pero los que quedan en esta Europa, cuando se ponga la cosa de este tamaño de las herejías, van a ser perseguidos terriblemente durante todo el medioevo, incluso más adelante, cuando venga el tiempo, mucho más adelante de la peste negra. Como ellos eran mucho menos proclives al contagio por su limpieza, por su higiene, por sus hábitos cotidianos, entonces decían que ellos eran los portadores de la peste. Los van a acusar de toda clase de infortunios, porque no forman parte de este universo cristiano que se está imponiendo en el ambiente interno que van a formar las cruzadas, no solamente con respecto a Oriente ni a los de Europa del Este, sino al interior. Ese es uno. Ellos van a llevar mucho van a llevar de eso. Hay una novela que se llama Narciso y Golmundo, que es un fresco de la Edad Media. Esta novela es de Hermann Hesse y cuenta la historia de dos adolescentes, uno de los cuales es un académico y va a estar toda la vida metida en los debates y en los libros, que es Narciso, y otro que va a descubrir el mundo, va a caminar por los campos, conocerá el amor de las mujeres, el arte, va a conocer la talla, y es el viaje de uno y del otro a través de la espiritualidad de la Edad Media para encontrar su camino. Leer esa novela es una manera de entender mucho de lo que estaba pasando en el medioevo y de los debates que se estaban dando para la formación del pensamiento teológico. Entonces, estos van a ser uno, pero luego van a aparecer otros que se sitúan en el sur de Francia, en la parte de la Provence, y a estos que tienen una versión diferente, son cristianos, pero tienen una idea mucho más pura del cristianismo. Ellos se llaman a sí mismos los puros. A eso los van a llamar los cátaros.
Y los cátaros, que tienen una idea diferente, que no comulgan con el clero porque no lo necesitan para su comunicación con Dios, en una época en que el clero va a ser el que genere y mande y tenga tanto poder, a ellos los van a perseguir hasta el exterminio. Y para perseguirlos van a crear una cosa que se va a llamar el Santo Oficio, que en el futuro se conocerá como la Inquisición. La historia de la persecución a los cátaros, de todo lo que se especula acerca de que ellos también poseían el Grial, del tesoro cátaro que alguna vez quedó oculto, y de todas las formaciones de la tortuosa historia de Francia para llegar a constituirse en un Estado nacional, todas las cosas que irán a pasar entre los reyes malditos, las voces que oirá Juana, toda la cantidad de cosas que nos quedan hasta llegar a crear ese Estado que estamos luchando tanto por llegar a consolidar, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de Ricardo Corazón de León, de Saladino, del rey Balduino, de la cruzada, de la tercera cruzada, de Jerusalén, de los pueblos que se están conformando, de las persecuciones internas y externas, del clima político tan supremamente complejo de la época, y de la pureza de alma y la alegría de espíritu de Francisco de Asís, en medio de un contexto tan complejo, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.